Buenas tardes, profesor y compañeros. Yo voy a hablarles sobre la energía contraelectromotriz. Los generadores convierten la energía mecánica en energía eléctrica, mientras que los motores convierten la energía eléctrica en energía mecánica. Así no es sorprendente ver que los motores y los generadores tengan la misma construcción general. Un motor funciona enviando una corriente a través de un bucle de cable situado en un campo magnético. Como resultado, el campo magnético ejerce un torque sobre el bucle. Esto hace girar un eje, extrayendo así trabajo mecánico de la corriente eléctrica enviada inicialmente. Cuando la bobina de un motor gira, el flujo mecánico cambia a través de ella y se induce una FEM, que consiste con la ley de Faraday. Así, el mismo motor actúa como un generador cada vez que gira su bobina. Esto ocurre tanto si el eje gira por una entrada externa como por una transmisión por correa, como por la acción del propio motor. Es decir, cuando un motor realiza un trabajo y su eje gira, se genera una FEM. La ley de Lenz nos dice que la FEM se opone a cualquier cambio, de modo que la FEM autogenerada por el motor, llamada fuerza contraelectromotriz del motor, se opone a la FEM de entrada que da a la potencia al motor. Bien, ahora voy a explicarles un ejemplo de cómo podemos aplicar la fuerza contraelectromotriz. Y para esto el ejemplo dice así: la resistencia total de un motor de corriente continua bobinado en serie es de 2,0 ohms. Cuando se conecta a una fuente de 120 voltios, el motor consume 10 amperios mientras funciona a velocidad angular constante. ¿Cuál es la fuerza contraelectromotriz inducida en la bobina giratoria? ¿Cuál es la potencia mecánica del motor? ¿Cuánta potencia se disipa en la resistencia de las bobinas? ¿Y cuál es la potencia de la fuente de 120 voltios? Bien, la fuerza contraelectromotriz se calcula a partir de la diferencia entre el voltaje suministrado y la pérdida de la corriente a través de la resistencia. La potencia de cada dispositivo se calcula a partir de una de las fórmulas de potencia basadas en la información dada. Para eso vamos a buscar la fuerza contraelectromotriz y vamos a poner que la fuente de energía inicial es igual a la fuente de energía sub S menos la corriente por la resistencia final menos la resistencia inicial, y eso nos da lo siguiente. Tenemos que 120 voltios menos los 10 amperios que nos dieron en el problema por los 2,0 ohms, y eso nos da a 120 menos los 10 amperios por 2,0 es igual a 100 voltios. Bien, como el potencial a través del inducido es de 100 voltios, cuando la corriente se atraviesa es de 10 amperios. La potencia del motor es la siguiente. Ponemos la potencia del motor es igual a la fuente de energía inicial por la corriente. Eso es igual a los 100 voltios que nos dio acá por los 10 amperios. Ahora los calculamos acá, que serían los 100 voltios por los 10 amperios. Eso nos da a 1000.
Vamos a ponerlos en notación científica, que sería 1,0 por 10 a la 3 watts. Ahora lo que tenemos que buscar es cuánta potencia se disipa en la resistencia de las bobinas. Bien, una corriente de 10 amperios influye a través de las bobinas cuya resistencia combinada es de 2,0 ohms, por lo que la potencia disipada de la bobina es la siguiente. Ponemos P sub R es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. Eso es igual a los 10 amperios al cuadrado por 2,0 ohms. Ahora lo vamos a calcular y sería lo siguiente. Serían 10 amperios al cuadrado por 2,0 ohms. Eso es igual a 200 y también vamos a ponerlo en notación científica, que sería 2,0 por 10 a la 2 watts. Bien, ahora el problema nos dice que debemos buscar la potencia de la fuente de 120 voltios. Dado que la fuente de 120 voltios consume 10 amperios, su potencia es la siguiente. Ponemos la potencia sub S es igual a la fuente de energía sub S por la corriente. Eso es igual a 120 voltios por los 10 amperios. Y ahora lo vamos a calcular. Sería 120 voltios por 10 es igual a 1200 y nosotros volveremos a ponerlos en notación científica, que sería 1,2 por 10 a la 3 watts. Y de esta manera concluimos nuestro problema y resolvemos las incógnitas que se nos han pedido. Muy buenos días, profesor, compañeros. Continuando con la charla que nos corresponde, me toca hablar de lo que vienen siendo los transformadores y la transmisión de potencia. Los transformadores más que nada son dispositivos fundamentales en lo que es la transmisión de su energía eléctrica. Su función principal es cambiar el voltaje de una corriente alterna manteniendo la potencia constante, lo que permite transmitir energía eléctrica de manera eficiente a largas distancias. Eh, Algunos puntos importantes o pudieran ser lo que es sobre los transformadores y la transmisión de potencia. Por decir algo, hablando de lo que es el funcionamiento del transformador, un transformador consta de dos bobinas de alambre enrollado alrededor de un núcleo de hierro. Estas bobinas, más que nada, se llaman el devanado primario y el devanado secundario. Cuando se aplica un voltaje alterno que va al devanado primero, genera un campo magnético variable que induce un voltaje en el devanado secundario según la relación en el número de vueltas de los dos devanados. Esto permite aumentar o disminuir el voltaje del sistema eléctrico según lo que sea necesario. En el caso de lo que viene siendo otra función que es la transmisión de la potencia, la transmisión de la potencia eléctrica se realiza típicamente a voltajes muy altos. Esto se debe a que según la ley de Joule, la pérdida de energía en forma de calor en cables de transmisión es proporcional a la resistencia del cable y al cuadrado de la corriente que pasa a través de él. Al aumentar el voltaje, se puede reducir la corriente necesaria para transmitir una cantidad determinada de potencia, lo que a su vez reduce la pérdida de energía por calentamiento. Por decirte algo, entre la ventaja que podemos tener de la transmisión de alta tensión, que es la que más que nada se maneja en este caso, es la reducción de las pérdidas de energía del sistema de transmisión.
También se reduce lo que viene siendo el tamaño y el costo de los conductores. Hay mayor eficiencia en la distribución de energía eléctrica a largas distancias. También lo que viene siendo el impacto ambiental, debido a que hay un menor impacto ambiental debido a la menor necesidad de cable de transmisión y torres de soporte. Eh, Haciendo un pequeño resumen de esto, los transformadores juegan un papel crucial en la transmisión eléctrica debido a que al cambiar el voltaje pueden minimizar las pérdidas y optimizar la producción de potencia de la red eléctrica. Supongamos un ejemplo ilustrativo de este tema. Eh, Se puede decir que tenemos que una central eléctrica que genera 11.000 voltios o 11 kV y necesita enviar esta energía a una ciudad que está a 100 kilómetros de distancia para transmitir esta energía. ¿Qué tenemos que hacer? En este caso, el transformador elevador en la central eléctrica aumenta el voltaje de la electricidad generada de 11 kV a 220 kV, por decir algo. Entonces, al aumentar el voltaje se reduce la corriente necesaria para transmitir la misma cantidad de potencia, lo que minimiza las pérdidas de energía de los cables de transmisión. Sería un ejemplo ilustrativo. Entonces, la electricidad de 220 kV que se va a transmitir a través de los cables de transmisión de alta tensión hacia la ciudad están diseñados para manejar voltajes altos y mínimos y también para minimizar la pérdida de energía debido al calentamiento de los conductores. Cuando la electricidad llega a la ciudad, entonces se utiliza un transformador reductor que tenga una subestación eléctrica para disminuir el voltaje nuevamente a un nivel seguro para distribuirlo en hogares, negocios, etcétera. Entonces, en este caso, el transformador reductor va a reducir el voltaje de 220 kV a 11 kV, que es lo que nos están solicitando. Y entonces, el, la, la electricidad de 11 kV, que era la que nos estaban pidiendo que se llevara a la ciudad, ya se puede distribuir a las redes locales o hogares, negocios o industrias que lo están necesitando. También por eso vemos que se utilizan transformadores adicionales en los postes de la luz para reducir aún más el voltaje a niveles más seguros para un uso residencial, como es el caso de los 220 voltios, que se usa casi siempre en todas ahora las casas, porque ya antes en los hogares utilizábamos la línea de 110. Así que espero que la información que les esté transmitiendo sea de utilidad y muchas gracias. Buenas tardes, profesor y compañeros. En la tarde de hoy tengo el placer de hablarles sobre las corrientes parásitas. Bien, las corrientes parásitas, o mejor conocidas como corrientes de Foucault, fueron descubiertas en 1851 por el físico Léon Foucault. Estas se producen cuando un conductor está en un campo magnético variable o cuando el conductor se mueve en un campo magnético. El cambio en el campo magnético o el movimiento relativo causa una circulación de electrones o corriente inducida dentro del conductor. Estas corrientes circulares de Foucault crean electroimanes con campos magnéticos que se oponen al efecto del campo magnético aplicado. Cuanto más fuerte sea el campo magnético aplicado, o mayor la conductividad del conductor, o mayor la velocidad relativa del movimiento, mayores serán las corrientes de Foucault y los campos opositores generados. Bien, a continuación les presentaré un video de YouTube donde se puede entender mejor esto de lo que les hablo.
Bien, como les comentaba anteriormente, pues entre mayor sea su velocidad, mayor las corrientes de Foucault. Como podemos observar, cuando el imán se movía con lentitud y suavidad sobre la placa de aluminio, pues esta prácticamente no se movía. Pero al hacerlo con mayor velocidad, pues vemos que la placa pues se mueve. Esto significa que están em, ocurriendo mayores corrientes de Foucault. También, como mencioné, afecta la conductibilidad del material. Por ejemplo, en un material como el cobre, habrá mayores corrientes de Foucault que en un material como el aluminio, que es en este caso, ya que el cobre tiene mayor conductibilidad que el aluminio. También importa el tamaño del material. Como les puedo presentar un poco más adelante del video, por aquí. Sí, bueno, básicamente en un material de mayor tamaño, pues obtendremos que habrán mayores corrientes de Foucault que en un material que, bueno, como podemos ver, es poco material y no se aferra tanto, no hay tantas corrientes de Foucault en él. Bien, las corrientes de Foucault pueden ser convenientes o inconvenientes. Por ejemplo, en los núcleos de bobinas y transformadores se generan tensiones inducidas debido a las variaciones de flujo magnético a que se someten aquellos núcleos. Estas tensiones inducidas son causa de que se produzcan corrientes parásitas en el núcleo, que no son óptimas para la buena eficiencia eléctrica del mismo, ya que esto lo único que hace es producir pérdidas en calor. Pero también podemos ver ejemplos en los que sí son convenientes, como las corrientes de Foucault se pueden utilizar para crear sistemas de frenado para automóviles o atracciones mecánicas. También se pueden utilizar en las estufas de inducción, que estas se llaman así ya que se inducen corrientes de Foucault en las sartenes y estas corrientes al circular producen calor, lo que utilizamos para cocinar. Eso sería todo. Muchas gracias por prestar la atención y bonita tarde a todos.